Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y listo para sumergirnos en el chisme. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado sacudiendo el mundo del espectáculo turco, el supuesto escándalo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y por supuesto, la explosiva acusación de infidelidad que lo rodea. Sí, hoy nos zambullimos en los detalles más recientes, las sombras, los chismes y las especulaciones que han estado circulando sobre esta pareja que nos conquistó el corazón en Love is in the Air o Senkalkam. Para aquellos que quizás sean nuevos en el canal o no estén tan familiarizados con el drama, permítanme refrescarles la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin, aparte de ser los protagonistas de esa serie romántica que nos mantuvo pegados a la pantalla, fueron pareja en la vida real. Su relación fue, sin duda, muy mediática. Los paparazzi los acechaban, los medios de comunicación los seguían de cerca y, sinceramente, nos encantaba verlos juntos. La química que tenían en la serie se trasladó a la vida real, y la gente soñaba con un final de cuento de hadas para ellos. La imagen de Hande y Kerem, tomados de la mano, compartiendo miradas cómplices y expresando su amor públicamente, se convirtió en la representación de la pareja perfecta. Creíamos en ellos, en su amor y en la posibilidad de un futuro juntos. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a veces despiadado mundo de las celebridades, su historia de amor, lamentablemente, llegó a su fin. La noticia de la ruptura sorprendió a muchos, aunque algunos ya habían notado ciertas señales de distancia y frialdad en sus apariciones públicas. Y aunque inicialmente la separación pareció ser amistosa, con declaraciones diplomáticas y un intento de mantener las apariencias, los rumores de una infidelidad empezaron a circular con la velocidad de la pólvora en las redes sociales, en los portales de noticias y en los programas de televisión dedicados a la farándula turca. Y justamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a analizar a fondo la información que ha surgido, a desentrañar los detalles que han salido a la luz, a explorar las versiones que se han tejido, a examinar las supuestas pruebas y, por supuesto, a darles mi humilde opinión sobre todo este embrollo que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Prepárense para el chisme, porque hoy nos sumergimos de lleno en el corazón de este escándalo. Pero antes de que entremos de lleno en el tema principal, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan nada del mundo del espectáculo, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, donde exploramos los chismes más jugosos, las noticias más impactantes y todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, no olviden dejar su me gusta si disfrutan de este tipo de contenido. Me ayuda mucho a seguir creando vídeos. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este escándalo que ha mantenido a la industria turca en vilo. Todo comenzó con los inevitables rumores. Rumores sutiles, insinuaciones vagas y cuchicheos en las redes sociales. La chispa inicial fue la mención de una supuesta tercera persona en la relación entre Hande y Kerem. Nombres se susurraban, se especulaba sobre posibles encuentros, y se crearon todo tipo de conjeturas en las profundidades de Twitter, Instagram y otros foros en línea. La información, al principio, era tan difusa y poco concreta que parecía más un rumor sin fundamento, un simple chisme sin pruebas, que otra cosa. Sin embargo, el morbo ya estaba sembrado. La curiosidad del público, alimentada por el deseo de conocer los secretos de sus ídolos, ya estaba en su punto álgido. La pareja, tanto Hande como Kerem, en un principio, optaron por el silencio. No hicieron ninguna declaración oficial, no negaron ni confirmaron los rumores, lo cual, paradójicamente, solo alimentó aún más la especulación y el interés del público. El silencio en este tipo de situaciones suele interpretarse de múltiples maneras, como una señal de culpabilidad, como una estrategia para no echar más leña al fuego o simplemente como una decisión de privacidad para proteger su vida personal. Sea cual sea la razón, el silencio solo hizo que los rumores se intensificaran. Pero, como suele pasar en estos casos, las cosas se fueron complicando. Con el paso de los días y las semanas, empezaron a aparecer supuestas pruebas, fotos, mensajes y testimonios que, si bien no eran definitivos, daban un poco más de forma a las acusaciones y alimentaban aún más la polémica. Y es aquí donde la cosa se puso realmente interesante. La especulación se centró principalmente en dos posibles escenarios. El primer escenario, el que más atención atrajo y sobre el que más se debatía, implicaba una supuesta relación extramatrimonial por parte de Hande.
Se mencionaron nombres, se especuló sobre encuentros furtivos y se analizó minuciosamente cada movimiento de la actriz. Se habló de una supuesta relación de Ande con un hombre con el que había coincidido en algún evento, un compañero de trabajo, una persona influyente en el mundo del espectáculo, y así sucesivamente. Se decía que la química entre ellos era evidente, que las miradas, los gestos y las conversaciones denotaban una conexión especial. Incluso se llegó a afirmar que la relación, aunque breve, fue intensa y apasionada. Algunos medios turcos, ávidos de conseguir la exclusiva, publicaron fotografías de Ande con este hombre en situaciones que, si bien no eran incriminatorias por sí mismas, daban pie a la especulación y alimentaban el rumor. Imágenes en restaurantes, en eventos sociales, o incluso en lo que parecían ser encuentros más íntimos. Las fotos, aunque vagas, fueron suficientes para encender la mecha de la polémica. Los tabloides y los programas de televisión analizaron cada detalle de las fotos, intentando descifrar la verdad y avivar la controversia. Por otro lado, y aunque con menos fuerza y difusión, también se rumoreó sobre la posibilidad de que Kerem fuera el que había cometido una infidelidad. Las pruebas en este caso eran más escasas y se basaban principalmente en comentarios, en suposiciones y en análisis del lenguaje corporal. Se especulaba sobre posibles encuentros con otras actrices o modelos, sobre coqueteos en redes sociales y sobre comportamientos sospechosos que, según los rumores, indicaban una posible infidelidad. Sin embargo, la balanza, al menos en la percepción pública y en la cobertura mediática, siempre se inclinó hacia la posibilidad de una traición por parte de Ande. Esto, en parte, se debió a que la imagen de Kerem era percibida como más sólida y estable, mientras que Ande, por su juventud y su fama, era vista con más escepticismo y susceptible a este tipo de rumores. Pero, ¿qué hay de nuevo en todo esto? ¿Qué detalles concretos y verificables se han revelado recientemente? ¿Qué información fresca ha surgido para alimentar la polémica? La información más reciente que ha circulado, y que ha avivado el debate en las últimas semanas, se centra en dos puntos principales. El primero es un supuesto testimonio de una fuente cercana a Ande, una persona que, según los rumores, conocía de primera mano la situación y que decidió romper el silencio. Esta fuente, cuya identidad se mantiene en el anonimato, asegura que la actriz, efectivamente, mantuvo una relación paralela mientras estaba con Kerem. Según este testimonio, Ande habría estado muy enamorada de esta otra persona y que, de hecho, la relación con Kerem ya estaba deteriorada desde hacía tiempo. La fuente anónima describe una Ande dividida entre el amor y la lealtad, entre el cariño que sentía por Kerem y la pasión que presuntamente sentía por esta otra persona. Describe una Ande que luchaba por tomar una decisión, por encontrar la felicidad, y que al final sucumbió a la tentación. La fuente también sugiere que la ruptura con Kerem no fue una decisión repentina, sino el resultado de un proceso de desgaste y de desencuentro que venía de tiempo atrás. El segundo punto de interés se centra en la reacción de Kerem Bürsin. Se dice que el actor se sintió profundamente decepcionado, traicionado y dolido por la supuesta infidelidad de Ande. Según algunos medios, Kerem se había volcado por completo en la relación, había invertido tiempo, energía y sentimientos en la relación, y la noticia de la traición le habría afectado mucho emocionalmente. Se rumorea que tras la ruptura, Kerem tuvo que buscar ayuda profesional para superar el trance, para procesar el dolor y para reconstruir su vida. Se habla de terapia, de apoyo familiar y de un intento por mantener la compostura ante el público. Se dice que el actor, a pesar del dolor, ha intentado mostrarse fuerte y profesional, pero que en la intimidad, la herida todavía está abierta. Ahora es importante, como siempre, aclarar que toda esta información debe tomarse con pinzas. No hay pruebas concretas y verificables que confirmen estas versiones. No hay fotografías explícitas, no hay grabaciones comprometedoras, no hay testimonios directos y firmados por las partes involucradas. Todo se basa en rumores, en filtraciones y en fuentes anónimas que, por motivos obvios, no pueden ser verificadas. Sin embargo, es innegable que los detalles que se han revelado recientemente, por muy vagos que sean, han avivado la polémica y han generado un gran debate en las redes sociales, en los foros de discusión y en los programas de televisión. La gente ávida de conocer la verdad, ha analizado cada detalle, cada rumor y cada insinuación, intentando descifrar la verdad y sacar sus propias conclusiones. Uno de los puntos más controvertidos, y que ha generado más reacciones encontradas, es, sin duda, la reacción de los fans. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se enfrentan opiniones, se defienden posiciones y se lanzan acusaciones. Algunos fans, los más incondicionales de Ande, han tomado partido por ella,
defendiendo su derecho a rehacer su vida, a ser feliz y a tomar sus propias decisiones. Argumentan que la vida privada de cada persona es sagrada y que nadie tiene derecho a juzgarla por sus decisiones amorosas. Apoyan la idea de que Ande es una mujer fuerte e independiente y que merece ser feliz, sin importar las circunstancias. Otros fans, en cambio, han criticado duramente a la actriz, acusándola de deslealtad, de haber roto el corazón de Kerem y de haber traicionado la confianza de sus seguidores. Consideran que Ande ha actuado de manera incorrecta y que ha dañado la imagen que tenían de ella. No entienden cómo pudo engañar a alguien que, según ellos, la amaba y la apoyaba incondicionalmente. La verdad es que en este tipo de situaciones, es muy fácil dejarse llevar por las emociones y por los prejuicios. Es muy fácil tomar partido, defender una postura y atacar a la otra parte. Es importante recordar que no somos jueces, y que no conocemos la historia completa. Lo único que sabemos es lo que nos llega a través de los medios, y esta información, por lo general, está sesgada, manipulada y sujeta a intereses económicos. Personalmente y como siempre creo que es fundamental ser cautos a la hora de juzgar. Nadie sabe lo que ocurre en la intimidad de una pareja, y las razones que pueden llevar a una infidelidad son muy variadas y complejas. Pueden ser causas emocionales, personales, profesionales, o incluso simplemente un cúmulo de circunstancias que desembocan en una decisión difícil. Lo importante desde mi punto de vista es que tanto Ande como Kerem sean felices y encuentren la paz que necesitan. Que puedan seguir adelante con sus vidas, superando el dolor y aprendiendo de la experiencia. Además, y aunque el drama ha sido inevitable, quiero destacar que a pesar de todo el revuelo mediático y de la tormenta de rumores, ambos actores han seguido adelante con sus carreras profesionales. Ande ha protagonizado nuevos proyectos, ha seguido cosechando éxitos y ha demostrado, una vez más, su talento y su capacidad para afrontar los desafíos. Se ha mantenido firme en su trabajo, demostrando que es una profesional consumada y que su vida personal no afecta su desempeño. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando en nuevos proyectos, ha demostrado una gran profesionalidad y entereza, y ha intentado mantener una actitud positiva y constructiva ante las adversidades. Ha seguido trabajando en su carrera, ha dado entrevistas, ha participado en eventos y ha demostrado que es un actor de gran valía y con un futuro prometedor. En resumen, el supuesto escándalo de Ande Erçel y Kerem Bürsin sigue dando mucho de qué hablar. Los nuevos detalles que han salido a la luz han avivado la polémica y han generado un gran debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sin embargo, es importante tomar esta información con cautela, recordar que solo conocemos una pequeña parte de la historia y evitar los juicios apresurados. Y ahora, para cerrar, permítanme dar mi opinión personal sobre todo este asunto. Creo que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo más importante es respetar la privacidad de Ande y Kerem. Ambos son seres humanos que merecen vivir sus vidas con dignidad y con la posibilidad de encontrar la felicidad. Creo que es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas, que están sujetas a cambios y a circunstancias que muchas veces escapan de nuestro control. No somos nadie para juzgar las decisiones de los demás, ni para dictar cómo deben vivir sus vidas. Creo que lo más sensato es desearles lo mejor, que encuentren la paz, la felicidad y el amor que merecen. Que puedan seguir adelante con sus carreras, que puedan disfrutar de sus éxitos y que puedan construir una vida plena y satisfactoria. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo y actualizado sobre el supuesto escándalo de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los detalles más recientes, hemos analizado las reacciones de los fans, hemos intentado dar nuestra opinión personal sobre este tema tan polémico y, sobre todo, hemos intentado abordarlo con respeto y cautela. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande fue infiel a Kerem? ¿Creen que hay más detalles que todavía no conocemos? ¿Cuál es su opinión sobre este tema tan delicado? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones y a debatir sobre este tema tan interesante, aunque siempre con respeto y educación. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista, porque ustedes, mi audiencia, son lo más importante. Recuerden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre intentamos ofrecerles contenido de calidad, entretenido y, por supuesto, informativo sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y entretenimiento. Hasta la próxima. Chao.
Y no olviden, siempre con un toque de buen humor y respeto.